En este proceso de cambio del Perú hay toda una etapa diferenciada con respecto a los 90s y los 80s e incluso después del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Usted nota que ese cambio ha constituido en la debacle de la economía, en esta recesión que vemos fatal 25 años después? Yo creo que los actores no han estado a la altura de las circunstancias y que vino un movimiento desde afuera con un tema de corrupción nunca vista, yo diría, en la América Latina, que corrompió la esencia y la base de la democracia y una escasez de valores terribles, que hizo, entre otras cosas, que las nuevas generaciones de jóvenes se retiraran de la política y la miren como una cosa totalmente negativa. Y por otro lado, que gente de valor en nuestro Perú no quiera saber nada tampoco de la participación pública y política. Al haber alejado a la gente valiosa del arte de gobernar, lo que ha traído es un deterioro de la gestión pública nunca vista, donde la bandera de la corrupción, de la informalidad, de la mediocridad, destruyó la esencia de la economía y evitó que el Perú siga creciendo. Y por otro lado, la poca valía de los nuevos actores en política al dejar la cancha libre, gente inescrupulosa, sin ningún tipo de formación, entraron a la política, aunque me duele decirle a robar, y otros no a robar, pero con escasa o nula formación profesional en el arte de gobernar. Y lo que han hecho de lapidar miles de millones de dólares que generaron, como se ha dicho en el CADE, el canon minero, el canon energético, que nadie sabe dónde se fueron y no ha generado bienestar en la población. Y por eso hay desencuentro peligroso hoy entre la gente humilde, el de a pie y la política peruana. Para usted existe dos tipos de empresario: el buen empresario que cree en el Perú, que confía, que emprende, que se sacrifica, porque emprender en el Perú es un sacrificio en tiempos en que al empresario no se le apoya, a las MIPES, a las pymes, a los sectores que inician. Es una persecución también en una política que no apoya la formalidad y que no hace nada por romper la informalidad. ¿Usted cree que existe el buen empresariado y el mal empresariado? Yo creo que no es que no hay dos tipos de empresarios, sino que esos no son empresarios. El empresario viene de emprender, de arriesgar, de apostar. Miren, acabamos de homenajear hace poco a Erasmo Wong. Yo conozco su historia de su papá, la bodeguita, en los de Mayo, los hijos en bicicleta entregando el delivery de esa época, la disciplina y cómo después ya los hijos, nunca me voy a olvidar, el 1 de mayo que cerraban todas las tiendas y había una confraternidad en todos sus trabajadores. Yo nunca he visto eso en el Perú. La gente de Wong amaba su trabajo y creo que el día que los Wong vendieron ese negocio con el derecho que les quedaba, que tenía, mucha gente lloró porque esa filosofía y amor por lo que haces se volvió una cosa ya más mecánica, materialista, de números en un balance. Y eso es lo que está faltando hoy en el Perú. Sí hay empresarios de valor, pero los hay otros que no son empresarios, que son oportunistas, que solamente están ahí para sacar ventaja en un momento determinado y no les interesa el costo social. Y no sufren ni sienten que esa gente no tenga agua potable, que estén mal pagados, vivan en una situación de extrema pobreza. Pero eso no es un empresario, porque el empresario valioso en el Perú, que sí existe, lo que pasa es que esos empresarios no son convocados ni escuchados, pero además se han aislado en sus cuarteles de invierno porque tienen temor de que los involucren en cosas de corrupción
y entonces ven pasar este huracán que está destrozando todo, pero hay que lograr motivar a esos empresarios para que tengan la fe que siempre tuvieron en el Perú y vuelvan a dar ese ejemplo que nos sacaron de su desarrollo. Cuando empezamos a creer que el Perú no puede estar en el peor momento histórico y luego vienen más episodios que nos duelen, que nos acongojan y que nos hacen perder la fe, es en ese momento cuando vemos cómo las MIPES y pymes salen adelante con créditos muy pequeños, salen adelante aún con persecuciones injustas. Para usted, ¿hay realmente una intención de política de los sectores que se encargan de impulsar la formalización, de formalizar, de apoyar a las micros y pequeñas y medianas empresas? A ver, existen hoy día las cajas municipales que están haciendo una gran labor, como la del Cusco, la de Huancayo, la de Arequipa, pero las reglas de juego las pone el gobierno. Y si tú no pones tus mejores actores en el arte de gobernar, no generas las condiciones de confianza que permitan al empresario, al buen empresario, invertir. Hoy en día el empresario es cauto, reservado, diría que hasta tímido, porque no ve luz al final del túnel. Y si eso no se cambia, el Perú va a tener cada día problemas más delicados. Por eso volver a creer y crecer del CADE es fundamental. Pero ojalá, yo siempre anhelé ver un CADE donde haya un mix de el gobierno con sus ministros y sus actores, el Congreso de la República con sus congresistas líderes y los gremios empresariales. El día que se logre eso, en un CADE, va a ser un antes y un después en el desarrollo nacional. Lamentablemente, lo que estamos viendo es un empresariado preocupado, pero que se estrella contra ese nuevo muro de Berlín. Ese muro que cada día se está volviendo más difícil, que es el muro de la ignorancia, la falta de conocimiento, porque no ven interlocutores al otro lado. Pero creo que este gobierno tiene la oportunidad para hacer eso. Lo que hay que tener ahora es un shock de confianza. Y eso lo tiene que tener también el Parlamento, para que no aprueban leyes equivocadas, trasnochadas, o no vislumbren las leyes que necesita hoy en día el país para generar esa tranquilidad y ese impulso que necesitamos para poner la economía a trabajar. Cuando usted ve el equipo de la actual presidenta Dina Boluarte trabajar y hablar de economía, cuando usted ve a la Sociedad Nacional de Pesquería decir y anunciar cosas que no van de acuerdo a la realidad de la pesca, un área que además está abandonada y que no se protege, al igual que al sector de la producción, con apalancamientos y apoyos muy mínimos para poder impulsar la microeconomía en el Perú, que es la que brinda 80% de empleos en nuestro país. Cuando usted ve que ese equipo no da la talla, cuando usted ve que este gobierno no tiene esa estrategia, ¿qué piensa? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Primero habría que hacer una reflexión, pensar en voz alta para el gobierno y decirles, todavía tienen 2 largos años que pueden hacer maravillas y que se tomen conciencia que el futuro del Perú depende de lo que ellos hagan o dejen de hacer. Porque si la economía no se recupera antes de las elecciones venideras, vamos a un fracaso electoral horroroso, porque la gente humilde, que cada día hay más pobreza, no hay agua potable, no tienen futuro, las escuelas se siguen cayendo, no tienen que apostar en la democracia y le echan la culpa a la democracia de todos los males, lo cual es una barbaridad, por supuesto. Porque como también se dijo acá, los últimos 20 años han habido muchos gobiernos de izquierda que fracasaron. Y no solamente diría fracasaron, hubo mucha corrupción. Y que a un momento
de meditar y de analizar y lograr esa comunión donde no hay que dejar afuera el poder legislativo, porque fueron los legislativos, los congresistas, los que cambiaron la ley, por ejemplo, de inversión agraria, que venía un sector vigorosamente creciendo, la modificaron y un sector maravilloso lo paralizaron. No se puede estar cambiando las reglas de juego para el desarrollo. Lo único que quiere el Perú es estabilidad. Déjame trabajar. Parece que esa campaña de Belaúnde de los años 80 que decían trabajar y dejar trabajar, eso es lo que hay que hacer ahora. En el sector privado. Claro. Es lo único que Pero piden el sector privado necesita los sectores empresariales. los empresarios necesitan un aliciente, que ni siquiera es que le den beneficios tributarios, que le marquen las normas, que no estén cambiando las normas de juego, que vea un gobierno más sólido. Y yo creo que otra cosa que está dificultando este gobierno, por ejemplo, había muchas críticas en los últimos viajes, pero yo he hablado con empresarios que fueron a Alemania y me dijo, Raúl, no se fue bien, pero no lo comunicaron. Se fueron que si la recibió, que si no la recibió el presidente, pero el presidente de Estados Unidos convocó preocupado por ver la manera de acercarse a la América Latina y buscar mecanismos de ayuda a la América Latina. Pero no lo explicaron. Entonces también hay un tema de comunicación en el medio que la presidenta debe tomar nota, porque creo de que comunicando mejor las cosas puede generar esa luz de esperanza que tanto reclama el Perú. ¿Qué cambios haría usted en el gabinete de Dina Boluarte? ¿Usted mantendría al ministro de Economía, Alex Contreras? ¿Usted mantendría al premier Alberto Otárola? ¿Usted mantendría al ministro de Salud? Mire, ¿Qué más modificaciones que hablar haría en nombre de usted? personas, hablemos un poquito de historia. La historia nos ha hecho ver que en un momento de entrampamiento, de estancamiento, hay que oxigenar. Y la innovación es importante. Y eso tiene que analizarlo, por supuesto, el gobierno, porque yo creo que hay un sector empresarial que está dispuesto a volver a apostar, pero necesita una señal que, y vuelvo a decir, este gobierno todavía tiene 2 años más de gobierno. Es un mundo de tiempo para sacar al Perú adelante. En este momento, ¿qué señal nos envía el gobierno de Dina Boluarte para usted? ¿Perdón? ¿Qué señal nos envía el gobierno de Dina Boluarte? Hoy en día hay mucha incertidumbre. Y no lo digo yo. ¿Por qué pone un CADE que dice volver a crear para Volver crecer? a creer para volver a crecer. Ahí está. Eso es lo que necesitan los empresarios. No están diciendo, deme más beneficios tributarios, hágame esto, hágame el otro. Una cosa tan elemental, por ejemplo. ¿Dónde está haciendo el CADE hoy día? En Cusco, en la región Sí. imperial. Sí, pero en una carpa. Yo hace mucho tiempo que vengo insistiendo que venga una ley de promoción del desarrollo de infraestructura, de convenciones como la hizo Colombia. ¿Qué hizo Colombia? El presidente Uribe me dio hasta la ley y alguna vez la mandé yo al Ejecutivo. Exoneró de todos los impuestos habidos y que por 20 años y estableció dónde tenía que haber centro de convenciones. Y así el sector privado. Donde tú tengas un buen centro de convenciones en el Cusco, en Arequipa, en Trujillo, en la selva. Y yo siempre sostengo que el que construye un hotel ya invirtió, dale ayuda, porque no se lo va a llevar con ruedas, ya le invirtió. Y además, para recuperar esa inversión tiene que venir turistas, tiene que venir conferencistas. Hoy día en este CADE, no sé, hay 500, 800, me sorprendió la cantidad de gente, que es algo bueno, dicho sea de paso. Porque no es en Lima, es en el Cusco. Significa que han venido a buscar una esperanza. Han venido con la velita y lo que están diciendo, ¿quién me la prende? Porque quiero mirar. Y eso depende del gobierno. ¿Cuál cree usted? Pero además, Sí. yo no sé si se trata de cambiar de ministros o de que ¿De qué se trata entonces para usted? Una política económica que oxigene al país y que le dé estabilidad. Esta política Pero económica concertada con el Congreso es de la contraproducente para usted. No nos va a llevar a ningún lado. República. Más que contraproducente, entonces está dando luz al final del túnel.
¿A qué nos va a llevar? Si sigue en esta misma línea la señora Dina Boluarte. Tercer mes que no crece la economía, seguimos en recesión, que dicho de paso, es la peor noticia que le puede dar a un empresario. Recesión, me afinco en mi casa, cierro mi puerta, cierro todo, que pase la crisis. Y el Me Perú se paralizo, paró. me congelo, no invierto, no reinvierto, ni tampoco fomento la Y inversión otro gran extranjera. problema que tiene el Perú es su gente. No tenemos capacidad de gestión. Tú le puedes poner recursos a los gobiernos regionales, pero si no le das los profesionales para hacer eso, además, ¿cómo para la corrupción? Pon gente de calidad manejando esos presupuestos y no le mezquines lo que deben de ganar. Transparente. Elimina la corrupción, buscando la mejor gente que el Perú la tiene. No hay que traerla de afuera, ahí está. Ahora, cuando usted analiza la política desde el Parlamento, desde el Poder Legislativo, hay una facción importantísima cuyo objetivo más importante es destruir la gobernabilidad en el Perú para promover un adelanto de elecciones. Miren, ¿Cuál lo es su único que le puedo posición decir sobre que eso? toda la vida se ha dicho, este es el peor Congreso y no hay uno peor que este. Pero creo que eso se repite cada 5 años que hay elecciones. Y eso es algo que también nos debe llamar a la reflexión, porque los partidos políticos, que he hecho de paso, se ha destruido la infraestructura de los partidos políticos. Entonces hay oportunistas políticos que crean un partido para una elección, llegan ahí y después se van como saltamontes de un lado para el otro. Antes los unía una ideología, una propuesta, había un compromiso con la ciudadanía. Eso hay que recuperar si queremos que el Perú tenga continuidad. Y a los de aquí, hay algunos líderes en el Congreso valiosos que habría que convocarlos y decirle, oigan, ¿cómo quieren que ustedes sean recordados? Ya le faltan 2 añitos, que se van a ir volando. Los que terminaron de destruir el Perú o los que lo salvaron. Siempre vas a encontrar de los otros que no creen en la democracia, lo único que les interesa es cobrar su sueldo, pero hay otros que son buenos. Hay que trabajar con ellos. ¿Usted cree que el objetivo de la señora Dina Boluarte sea quedarse hasta el 2026, pero que tenga presente que la estrategia, la implementación, el impulso del crecimiento económico, que sea realmente para desarrollar el Perú o solo para quedarse hasta el 2026? No. Yo tengo la esperanza de que ella quiere dejar una huella positiva, pero todavía no tiene la claridad ni con quién ni cómo. Yo le daría el beneficio de la duda, pero ella lo que tiene que llamar a buenos peruanos que la colaboren. ¿Por qué no convoca a profesionales? ¿Por qué no convoca a estrategas? ¿Por qué no cambia el equipo técnico? Porque se está dando cuenta que solo tiene autogoles. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué cree usted? ¿No es la corrupción? ¿No es la alianza con Vladimir Cerrón? ¿No es la cantera del vientre que dio a luz? Bueno, eso que le sería pregunto. Horroroso para el Perú, ¿no? Pero no lo vemos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pero, como dice, el hábito no hace el monje, pero lo distingue. Creo que es el momento oportuno que ella dé una señal muy clara cómo quiere ella ser recordada. En un año de gobierno, ¿por qué no lo hace? ¿A qué le temería? ¿Qué cree usted? Usted ha sido vicepresidente, conoce el Estado. Yo creo que le dejaron todo muy minado, con gente de quinta, con mucha corrupción adentro y ha tenido que limpiar. ¿Cómo ha podido? Pero ya pasó 1 año. Creo que es el momento ya de gobernar. Cuando usted todavía analiza que hay figuras como la de Vladimir Cerrón, personas del entorno de Pedro Castillo, o estas alianzas nefastas con Valdemar Cerrón como vicepresidente del Parlamento, y también otro personaje como César Acuña, que tampoco suma en cuanto a la gobernabilidad y antes apoyaba a Pedro Castillo, un personaje nefasto que ha destruido la economía del Perú post-pandemia que ya venía siendo corroída. ¿Cómo analiza el panorama de alianzas partidarias que de alguna manera están cogobernando con Dina Boluarte? Bueno, dicho como lo dices tú, es terrible para el Perú, ciertamente. Y eso es lo que genera
esa inestabilidad y la falta de confianza e ilusión del desarrollo. Pero yo sigo pensando de que la última palabra la tiene la presidenta y tiene que pensar, yo me voy dentro de X cantidad de tiempo, 2 años. ¿Cómo quiero que me recuerden? Y creo que tiene ella la gran oportunidad de hacer la gran transformación que el Perú le está pidiendo. Y tiene los empresarios de los más pequeños que quieren colaborar. Y apoyarla. Para hacer las cosas bien, Sí. creo que no habría quien que no quiera el Perú que la tiene que apoyar. Cuando usted escucha además que ella no se reúne, no hace los cambios en el sector pesquería, no hace los cambios en el sector economía, energía y minas. Una persona que no tiene el conocimiento ni la capacidad para impulsar el gran motor de la industria peruana que es la minería. ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿En quién confiamos? Por eso te vuelvo a decir que la palabra la tiene ella. Ella tiene la gran oportunidad, primero, de haber sido la primera mujer que llega a ser presidenta del Perú. Sin elección. Pero es presidenta, pero constitucionalmente llegó. Y que ella puede hacer los cambios que crea conveniente y puede pedir que la gente la ayude. No para cogobernar con ella, pero sí escuchar. Porque hay mucha gente desinteresada en el Perú que no quiere ser ministro, que no le interesa ningún cargo público, pero sí quiere estabilidad en el país. Y esa está ahí, que los convoque, pero que los escuche. Y después que los escuche, tome una decisión. ¿Cuál cree usted que es el primer problema de ella, el principal problema de la señora Boluarte? ¿Es incapacidad? No, yo creo que tiene mucha falla en la percepción, inseguridad porque se encontró con una posición que nunca en su vida se imaginó que iba a tener. Pero yo creo que tiene la oportunidad. Yo sigo insistiendo. Yo no soy de esas personas que piensa que hay que destruir para avanzar. Yo soy de las personas que pienso que se puede construir coincidentemente y que hay gente valiosa que ya convoque, y no para gobernar con ella, no para ser ministros, pero que sean dispuestos de dar ese oxígeno que puede generar magníficas ideas para volver a sacar al Perú del entablamiento que estamos. ¿cree usted que ella llegue hasta el 2026 conforme su accionar y la línea de trabajo que está llevando a cabo en Yo este lo único que momento? tengo que decir que una elección anticipada sería un desastre para el Perú, porque no estamos preparados para ir a una elección. Por eso insisto que ella tiene la gran oportunidad de sacar al Perú adelante o de terminarlo de destruir. Cuando usted mira hacia el 2026 y vemos candidatos posibles desde el sector empresarial, desde el sector político que aún queda sobreviviendo, y partidos históricos como el suyo, como Acción Popular, y como otros que pueden ir empezando un nuevo camino de inscripción. Las figuras que hoy se escuchan, una es del empresario Carlos Añaños, otra es del señor congresista Roberto Quiabra y otra como Keiko Fujimori. ¿Usted cree que Keiko Fujimori debería postular o cree que, como muchos comentan, alguien del sector empresarial que no es político como Carlos Añaños debería incursionar en política? Añaños es un extraordinario cuadro, Quiabra igual. Y nadie le puede decir a Keiko que no puede candidatear, uno es libre de tomar sus decisiones. Pero sí pienso que los tres, o los que sean, en algún momento tienen que juntarse y pensar que divididos estamos perdidos. ¿Por qué cree usted eso? Porque las izquierdas siempre se unen para destruir. Para polarizar. Y cosa queremos tener otra elección como la que pasó la vez pasada. Yo creo que es el momento de demostrar quién es el Bolognesi y el Miguel Grau en la elección que viene. Porque lo que viene es muy difícil para el Perú. Pero hay que encontrar ese patriota que no esté pensando siempre en elecciones, sino en la futura generación. ¿Y usted cree que la señora Keiko Fujimori sería esa patriota que dé un paso al costado después de 3 intentos fallidos? Primero que puede tenerlos, cualquier ciudadano puede tenerlos 3, 4, 5 intentos. Oye, hay historias en Estados Unidos que después de X cantidad se fue presidente.
Y yo insisto que lo importante es encontrar un consenso entre los peruanos de buena voluntad que quieran sacar al Perú adelante. Y yo sí pienso que Keiko, Schiavra, Añaños o alguno de esos jóvenes que están dando vuelos por ahí, en su momento determinado, podría haber hasta unas primarias para estar seguros de no ir divididos y el compromiso de apoyarlos todos, porque lo que viene es un gobierno de transición. Para usted, lo que sucedería si postulan 8 o 10 candidatos es la primacía Desastre. de un extremista como Antauro Humala. Sí, un desastre. El Perú ya no aguantaría más eso. Fíjense lo que está pasando en Venezuela, fíjense lo que ha pasado ahora en Colombia, lo que está pasando en Bolivia. Los chilenos se han dado cuenta, después de la elección que tuvieron y en la elección de la nueva constitución, han reparado el error y lo corrigieron. Mataron al candidato de Lazo en Ecuador. La América Latina está totalmente convulsionada. ¿Ha pensado usted en postular a la presidencia de la República? No. Yo tuve la oportunidad y en otra oportunidad quise, pero el daño de la gente que te quieren destruir parece que primó en esa época, pero no, yo y para esto termino, lo digo agradeciéndole a Dios y a la Virgen. Yo vi mi entierro estando vivo, porque me quisieron hacer tanto daño, mintiendo mentiras y blasfemias que no lograron enterrarme vivo. Y hoy en día puedo caminar por el Perú con la frente en alta, porque finalmente quedó claro que lo único que era alguien que amaba mi país y lo quería sacarlo adelante. Pero como eso no le gustó a otros, viene la infamia. Que eso es lo que hay que eliminar de la política. Como dijo Erasmo Bon ese día, hemos vivido con los antis. ¿Cuándo el Perú va a votar a favor? Para terminar esa entrevista, don Raúl, ¿a quién ve como líder posible, candidato presidencial de su partido de Acción Popular, si usted no va a postular? ¿A quién le daría usted su apoyo? Bueno, Acción Popular tiene a Manuel Merino, que lo sacaron de la presidencia de malas maneras, y yo tenía una gran esperanza en él. Ahí estoy hablando de valores democráticos, otro es Víctor Andrés García Belaúnde, o por ahí saldrá otro. El chico el nieto de Belaúnde, que ha hecho partido aparte, yo le dije, tú no has debido irte a Acción Popular, porque tienes un tremendo valor. De modo que, más que pensar en qué partido político es el que aglutine, pienso que los que militamos en partidos democráticos de larga trayectoria, de valores democráticos, tenemos que unirnos al lado de aquel ciudadano o ciudadana que con una fe incansable y buena preparación convoque mejor a los peruanos. Lo que se viene es una elección de consenso. Si no le entendemos así, yo ya tengo 75 para 76, estamos condenando el Perú al fracaso que ya no se va a poder levantar. Fíjense, lo que pasa en Venezuela. Ya estamos lejos. ¿Cuántos años han pasado? Y estamos a la vuelta de la esquina de una catástrofe de esas. Si no nos damos cuenta, los que queremos al Perú, que hay que unirnos para sacarlo adelante. Para terminar, quiero hacerle esta pregunta y que la piense muy bien. Si tuviera que darle el apoyo a 2 candidatos, entre Keiko Fujimori y Carlos Añaños, ¿a quién se la daría? Al que después de una encuesta nacional tenga la mayor aceptación. Muchas gracias. Pero yo no jugaría el anti de ninguna manera. Muchas gracias por esta entrevista. Estuvimos con el ex vicepresidente y empresario exitoso, representante del Perú en el mundo, Raúl Canseco, en este especial de Dime la Verdad en el CAE 2023 desde la ciudad del Cusco.